predicación Ríos de Agua Viva, porque sucedió, dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta. Esta se llama la fiesta de los tabernáculos. Ustedes saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay varias fiestas principales que Dios le mandó al pueblo de Israel obligatoriamente que tenían que asistir. Y esta era una gran fiesta, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebraba, ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y que el pueblo de Israel se tenían que preparar con el Cordero Pascual para salir, ¿verdad? Sucede que esta fiesta la tienen que celebrar los judíos cada año y ellos se salen de sus casas y habitan en enramadas. Hacen un tabernáculo, ¿sí?, de paja para que ellos recuerden cómo era el día que celebraban el día de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Amén. Se llama la fiesta de los tabernáculos. Entonces eso lo hacen incluso, por ejemplo, los judíos ricos. Tienen sus casas, sus casototas, ¿no?, en los rascacielos de Nueva York. Y ellos tienen un espacio para hacer la fiesta de los tabernáculos. Ahí ponen su enramada y ahí se salen como a acampar para recordar cómo fue que salieron ellos de Egipto. Amén. Esa fiesta dura 7 días. Y la Biblia dice que los judíos querían aprender al Señor Jesús, o sea, porque ya de sus enseñanzas lo querían ahí capturar. Entonces el Señor Jesús no llegó el primer día, sino dice que a la mitad de la fiesta llegó el Señor Jesús a la fiesta. Y dice que durante toda esa fiesta les estuvo enseñando a ellos, pero había una gran conmoción en el pueblo porque decían, bueno, al fin y al cabo será el Cristo, no será el Cristo, sí será el enviado o no será el enviado. Pero lo que más me llama la atención es que el último y gran día de la fiesta, o sea, el día más especial, el día más importante, el día donde era la parte la parte más importante de la semana, el último día, dice la Biblia que el Señor se pone en pie y alza la voz. Y dice, ¿qué significa esto? Que el último del día más importante, el Señor alza la voz, grita y dice algo porque es lo más importante de toda la semana. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice. Versículo 39. ¿Esto dijo de qué? Otra vez. ¿Esto dijo de qué? Los que creyesen en él. ¿Por qué? Porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí es lo más importante. Está diciendo esto. Crean en mí y van a recibir el Espíritu Santo, y cuando reciban el Espíritu Santo va a ser como si salieran ríos de agua viva. Eso es lo que dice en otras palabras. El último día, lo más importante que dijo el Señor Jesús en esa fiesta es, el que crea en mí, ¿cierto?, va a recibir el Espíritu Santo, y ese día que reciban el Espíritu Santo va a correr de dentro de ustedes y van a salir como si fueran ríos de agua viva. Y esto va a ser después de que sea resucitado. Amén. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús, como algo muy importante. Amén. Ahora vamos a continuar con el tema, porque voy para un punto. Póngame atención porque si no se va a perder. Amén. Estuvimos diciendo domingos pasados sobre 2 mandamientos que el Señor dijo el último día cuando Él se iba. Es parecido a esto, porque el último y gran día de la fiesta, el Señor les dijo que iban a recibir el poder del Espíritu Santo y que iba a ser como ríos de agua viva. El último día que el Señor se iba, ya cuando iba a ascender al cielo, les da 2 mandamientos a ellos. ¿Cuáles fueron los 2 mandamientos? Que se queden en Jerusalén hasta que ¿qué? O sea, el Señor Jesucristo, el último día, les dijo lo más importante a ellos antes de irse. Les dijo muchas cosas durante 3 años y medio. Pero el último les dijo lo más importante. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y después de eso ustedes van a ir y van a hacer ¿qué? A predicar el evangelio a toda criatura, o me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Amén. Es algo como que va muy parecido. El Señor Jesús en el último día
de la fiesta, y ahora el último día en que está en presencia de ellos, les recuerda que esa es la promesa que tienen ellos. Y entonces esto que hizo el Señor Jesús con ello fue un mandamiento, algo que que es un mandamiento, no es algo opcional. Porque mucha gente ve, incluso cristianos, cosas que Dios ha mandado como si fuera algo opcional. Pero no, esto es un mandamiento. Dice la Biblia, para que lo leamos, Hechos 1:4. Y estando juntos, Hechos 1:4, ¿qué dice? Y estando juntos, ¿qué pasó? Les mandó, ¿qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, ¿qué? La promesa del Padre, la cual hoy les dijo, oíste de mí. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Entonces quiero, hermanos, con esto quiero que se quede muy grabado en ustedes que el Señor Jesús prometió, estando en vida y después cuando ascendía al cielo, algo que se llama la promesa del Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo, y eso sería como si fueran ríos de agua viva. ¿Cómo es un río de agua viva? Ahí el agua muerta. ¿Qué es un agua muerta? Es un agua estancada. No hace ruido. El único ruido que hacen son los moscos. ¿Sí o no? Pero el agua viva es el agua que cae de una montaña y que hace un gran estruendo, porque ustedes sí saben que el agua tiene vida en la medida que se golpea más y que más esto se golpea contra las piedras y más circula. Entre más circula, más vida tiene. ¿Cómo se hace para mantener ¿cómo se llama eso? Una pecera, un acuario. Se le mete una maquinita dentro que hace burbujitas y que mantiene moviendo el agua, porque donde no se mueve, ¿qué pasa con los pececitos? ¿Por qué se mueren? Porque el agua está muerta. Más o menos así es el cristiano. El cristiano que tiene vida, que tiene el motorcito adentro, que tiene el Espíritu Santo adentro, se mueve. ¿Y quién no se mueve? El que tiene el agua estancada. Por eso necesita el movimiento del Espíritu Santo. ¿Dónde? ¿El motorcito se lo ponen adentro o afuera? Adentro. ¿Y dónde le revuelca? Adentro, en lo profundo. Le mueve eso ahí constantemente, las burbujitas, para que esa agua mantenga, pues, y circula, la saca, la mete por un filtro y vuelve y la mete y cae una cascadita. Yo he tenido peces, sé de lo que estoy hablando. Mugres peces no se me querían morir. Duraron como 5 años. Y desde que usted le tenga el motorcito, ni comida. No sé cómo le hacen, pero desde que el agua esté buena, el pez no se muere. Amén. Bueno, digamos aquí porque me acordé de mis peces. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces les mandó eso. Ahora, eso no solamente sucedió el día de Pentecostés, porque queda claro que el día de Pentecostés dice que recibieron ellos la promesa del Padre y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. O sea, que eso de que era como ríos de agua viva sucedió ¿cuándo? El día de Pentecostés. Pero contrario a lo que mucha gente no ha leído en la Biblia, esto siguió sucediendo en todos los que se reunían. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la historia de los gentiles en la casa de Cornelio? Bueno, este evento especial donde ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, no fue solamente el día de Pentecostés. Eso está en Hechos 10, versículo 44. Dice, ¿qué dice? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? O sea que esto se repitió, porque es que hay gente que dice, no, es que el Espíritu Santo solamente viene o la gente habla en lenguas cuando hay un público de otros idiomas y entonces no se puede, porque aquí no. Aquí estos eran gentiles. Era Cornelio, era un romano. Cornelio era un hombre gentil y era un centurión. Dice la Biblia hasta de qué compañía era, de la compañía de la italiana. Eso dice la palabra del Señor. Y dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo sí cae. Ahí dice. Amén. Y fue sobre los primeros gentiles. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ¿qué pasaba?
se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, algunos dicen que es que hay don de lenguas y que hay el recibimiento del Espíritu Santo. Bueno, aquí lo encerró en una sola cosa. Amén. Y luego dice, ¿por qué sabían que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos o había caído sobre ellos? ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Fíjese que aquí no habían extranjeros. El día de Pentecostés habían extranjeros. Aquí no habían extranjeros. Aquí solo estaban los romanos y los judíos que habían venido con ellos. Y todos hablaban la misma lengua. Entonces aquí no hay ese caso de que se necesita hablar en lenguas para predicar en otro idioma a gentes que no conocían el evangelio en otro idioma. Aquí no habían ni chinos ni de ninguna otra parte. Eran ellos. Y ellos solamente están identificando una sola cosa, que ellos recibieron el Espíritu Santo como los apóstoles. ¿Por qué? Porque la señal era que habían hablado en otras lenguas. Amén. Sigamos. Y dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? ¿Que qué? Sí está claro, ¿verdad? Aquí estás diciendo, Pedro, que estos gentiles, el centurión y todos ellos habían recibido el Espíritu Santo como ellos porque les oían hablar en otras lenguas. Amén. Fíjese que aquí no hay intérprete de las lenguas. Aquí no hay quien interprete ni nada. Ellos solamente se dieron cuenta que estos estaban hablando en otras lenguas y por eso ellos entendieron de que habían recibido el Espíritu Santo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Amén. Listo. Ya tenemos la manifestación del poder del Espíritu Santo que el Señor dijo el último y gran día de la fiesta ¿de qué? ¿Qué fiesta era? La de los tabernáculos, no se me pierda. ¿Qué fiesta era? La de los tabernáculos. Luego el último día antes de ascender también les dijo que recibieran la promesa. ¿Cuándo fue el primer evento? El día de Pentecostés. ¿Cuándo fue la segunda que dice la Biblia que pasó esto? Con Cornelio y su familia. Amén. Pero no es la única. Esto se siguió repitiendo. O sea, mire hermanos, cuando una conducta o algo se repite, tenga cuidado porque esto se vuelve ley. Eso se llama doctrina. La doctrina consiste en que la palabra del Señor dice una cosa, luego la vuelve a repetir y luego vuelve a pasar y vuelve a pasar. Usted no puede decir, no, es que aquí se corta y no más. No, no puede, porque si hubiera sido una ocasión, lo creería. El problema de esto es que esto no solo lo dijo el Señor Jesús antes de subir al cielo, lo dijo después cuando iba ya, después de resucitado, antes de morir. Luego de resucitado, luego sucede con los apóstoles el día de Pentecostés y luego sucede con Cornelio, pero no es la única, continúa pasando. Vamos a ver con quiénes. Fíjense que dice la Biblia que luego Hechos 10... antes de esto quiero comentarles algo muy importante, lo siguiente, este tema. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión. Pero ese Cornelio era un creyente fiel. No era un mundano. Cornelio, dice la palabra del Señor, dice de Cornelio, Hechos 10, versículo 1. ¿Quién era Cornelio? Sí era gentil, pero fíjese lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado centurión de la compañía llamada la... Ahora, dígame cómo era. ¿Era qué? Piadoso. ¿Qué más? Temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y qué hacía qué? Ofrendas al pueblo. ¿Y oraba qué? Este era un creyente. Dígame que este no creía en Dios. Sí creía en Dios. Creía en Dios como lo conocía el Dios de los israelitas. Ahora, este era más fiel que cualquiera de nosotros, porque este sí ofrendaba. Sí. Y además este sí oraba, más que nosotros. Este hombre era fiel. Dice que era piadoso. Ayudaba a los necesitados. Amén. Era un creyente, pero de hueso colorado. Y conocía a Dios. Pero fíjese, a él le faltaba algo. Porque hay algunos que dicen, no, es que yo cuando creí ya fue todo. Entonces, si fuera solamente necesario creer como este, porque el Señor le manda, dice que vio una visión, eso está en Hechos 3, vio una visión como a la 9ª hora del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Como solamente un paréntesis. Cuando usted ofrenda y cuando usted ora, eso sube delante de la presencia del Señor y ahí lo tiene el Señor pendiente. Amén. Ahora fíjese que él ayudaba al pueblo. Dice que tus limosnas al pueblo. O sea, cada vez que usted va donde un hermano, alguien necesitado y le lleva una despensita, el Señor está viendo eso. No estoy recogiendo ofrenda. Amén. Estoy haciendo solamente... Dice, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. ¿Qué dice él? ¿Qué? Bueno, pero hoy tenemos un montón de creyentes que dicen que no hay que hacer nada. No, porque somos salvos por gracia. Cristo ya murió y no hay que hacer nada. Yo pregunto, ¿por qué el Señor le manda a Cornelio que vaya y hable con uno que se llama Simón? ¿Está bien, hermano? Entonces, ¿por qué entonces el Señor manda a este hombre, a Cornelio? ¿Por qué lo manda a que vaya donde Pedro y Pedro le diga lo que tiene que hacer? O sea, mire, me queda claro dos cosas. La primera es que hay cosas que nosotros, así seamos creyentes, es necesario que hagamos. Amén. Entonces algunos dicen, no hay que orar, no hay que hacer nada porque ya Cristo hizo toda la obra. Aquí el Señor lo mandó a que le dijera. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer él? Bueno, entonces, varias cosas. ¿Qué era necesario para Cornelio hacer? Una, conocer quién era Jesús. Porque él conocía al Dios, a Jehová, al de Israel, pero le faltaba conocer quién era Jesús. Y otra cosa que le faltaba, ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y otra cosa que le faltaba a él, era ser bautizado por el Espíritu Santo. Eso eran cosas que le faltaban a él. Entonces, fíjese que esa es la predicación que le da Pedro cuando llega a ese lugar. Llega y dice, Dios envió, Hechos 10:36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando que... ¿Qué? El evangelio de la paz. Amén. Por medio de Jesucristo. ¿Este es qué? El Señor de todos. ¿Y cuántos señores tenemos? Uno. O sea, él tenía que reconocer quién era Jesús. Entender quién era Jesús. Eso le faltaba a él. Y entonces dice la palabra del Señor que entonces sí hubo cosas que él tuvo que hacer después, incluso siendo un creyente fiel. Y que también dice la Biblia que entonces fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Y leímos anteriormente que él recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas como los apóstoles. Amén. Listo, seguimos. Ahora, no es la única ocasión. Dice la Biblia que ya este es un evento que pasó con Pablo. Hechos 19, versículo 1. De unos ciertos discípulos que se encontró en Éfeso. Ya estos son otros. ¿Sí? Vamos para otra ocasión. Y en esta otra ocasión, entonces se los encuentra Pablo, dice ciertos discípulos, versículo 2. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? No sabemos sobre el Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le dijeron, ¿en qué? ¿En qué? En el bautismo de Juan. Ahora, ojo, estos también eran creyentes. Ellos habían escuchado la predicación de Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué dijo? Les predicó sobre ¿quién? Sobre Jesús, el arrepentimiento, el perdón de pecados, y se bautizaron en el bautismo de ¿quién? Juan, de Juan el Bautista para arrepentimiento. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que ¿qué? Otra vez, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo, ¿qué le dijo? Cuando Pablo se encuentra con ellos, les dice, ¿ustedes saben sobre el Espíritu Santo? No, no sabemos sobre eso. ¿Y cómo entonces se bautizaron? Pues no, pues en el bautismo de Juan. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo y lo que les enseñó Juan?
No, pues sí. ¿Qué les enseñó? No, pues ¿qué les enseñó? Que vendía tras de él, ¿cierto? Eso fue lo que predicó Juan. Ojo, Juan les dijo, viene tras mí uno que no soy digno de amarrarle sus chancletas. ¿Sí o no? Dijo eso. ¿Y este qué va a hacer? ¿Los qué? Los bautizará ¿cómo? En Espíritu Santo y fuego. Y ellos se acordaron y les checó. Pues sí. Tenemos que creer en lo que dijo Juan sobre Jesús. Y entonces inmediatamente dice, y cuando oyeron esto, y el versículo 5 ya está. Y cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Entendieron perfectamente los discípulos de Juan que habían cosas que le faltaban, ellos eran fieles. Fíjense que no salieron de una cantina, no salieron de una borrachera, no eran mundanos, era gente como todos los que estamos aquí, creyentes, que sabemos sobre el evangelio. Amén. Que conocemos, ellos sabían porque habían escuchado de Juan el Bautista su predicación, pero les faltaba aclarar varios temitas. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjese que ya vamos 3-0. ¿Sí o no? El día de Pentecostés recibieron, dice literalmente, recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Luego dice Cornelio, recibió el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Ahora vuelve a repetirse. Y hay gente que trata y hay mucha gente que le entra para contradecir esto que es repetitivo, que lo dice en muchas ocasiones. Solamente estoy agarrando estos 3 ejemplos. Estos también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y hablaron en otras lenguas cuando recibió o cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, se ha desacreditado mucho esto del hablar en lenguas, diciendo un montón de explicaciones. Yo lo estoy diciendo porque yo sé que los que fueron al campamento, muchos de los que no habían ido nunca a un campamento, pues les puede parecer raro. O incluso en nuestras congregaciones vamos a la convención y a eso vamos, a buscar la presencia del Señor y llenarnos. Y venimos al culto y algún día a alguien le da por hablar en lenguas, entonces tengo que explicarlo para que a nadie se le haga extraño. Porque nosotros nos llamamos también Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Y está la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y la de muchos países del mundo. Y la Iglesia Pentecostal Unida del Nombre de Jesús, por ejemplo, está también la Internacional y muchas de esas. Y bueno, a la gente se le puede hacer extraño. Entonces lo tengo que explicar para que a usted no se le haga extraño por qué lo hacemos. ¿Por qué nos llamamos Iglesia Pentecostal? Porque creemos lo que pasó en el día de Pentecostés y creemos que el Espíritu Santo llega, nos llena y nos bautiza, haciéndonos hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Amén. Ahora, no nos las vamos a inventar. No vamos a inventarnos. A ver, pastor, ¿y usted por qué no habla en lenguas? Bueno, pues porque no me ha tocado. Porque eso es entre Dios y yo. Y él y yo veremos cuándo nos toca. Ahora, que yo lo debo de buscar y lo debo de anhelar, ese es un hecho. Porque ¿sabe qué el problema? Si los que lo anhelamos, si los apóstoles les tocó estar en oración y ruego como 10 días seguidos, imagínense nosotros que atendemos un culto a la semana de 2 horitas. O sea, que yo les digo, para muchos dicen, no, es que es fácil. Bueno, yo me bauticé y me costaron unos añitos. O sea, no, la cosa no es así tampoco. No vamos a estar inventando ni orando por alguien, poniendo la mano y que se le trabe, a ver si se le traba. No nos vamos a inventar las cosas. Cuando el Espíritu nos toque, nos va a tocar y cuando hablemos vamos a hablar por el Espíritu. Pero ¿qué esperanza tiene el que no cree? Menos, nunca. No, pues eso no es cierto. Si duda, si no cree, nunca va a pasar. Amén. Entonces se ha desacreditado mucho esto, pero vemos por la palabra del Señor que esto es bíblico. Amén. Ahora, esto del hablar en lenguas, en la palabra trae sus beneficios. Muchos beneficios. Y trae todos los beneficios de lo que nosotros no podemos hacer por nuestra carne ni por nuestras fuerzas. Entonces yo quiero hablar de algunos beneficios. Sobre todo quiero tomar los beneficios, bueno, porque usted llega aquí a la iglesia y usted tiene necesidades.
Y estoy seguro que usted tiene necesidades que no ha podido por sus propias manos. Y que a menos que ocurra un milagro, va a poder romper eso. Y sucede y pasa que con lo que le voy a decir el día de hoy, usted se va a dar cuenta cómo es que se logran las cosas. Amén. Algunos dicen que pronunciándolo, diciéndolo, arrebatándolo. La Biblia no dice eso. Yo le voy a decir cómo dice la palabra del Señor, que es que se logran esas cosas imposibles. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14:2. De ahí es de donde toman para desacreditar el hablar en lenguas. Entonces, primero que todo, quiero decir lo siguiente. ¿Para qué sirve hablar en lenguas o por qué está? Y Pablo es consciente que sucede. Dice, porque el que habla en qué. Otra vez, porque el que habla en qué. No habla a quién, sino a quién. ¿Qué está haciendo una persona cuando está hablando en lenguas? Está hablando con Dios. Amén. O sea, fíjense que es un tipo de oración diferente. Cuando oramos hablamos con Dios, pero aquí está diciendo literalmente que el que habla en lenguas habla con Dios. Listo, sigamos. Pues nadie le entiende. Cuando dice nadie es que ninguna nacionalidad ni ningún idioma lo va a entender. ¿Quién lo entiende? Dios es el que se la da, porque Él es el que da eso. Amén, listo, solo Dios. Pero ¿qué pasa? Aunque por el Espíritu, ¿qué? ¿Por el Espíritu habla qué? Misterios. Mire, hay cosas en la Biblia que son misteriosas. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué? Dios fue manifestado en carne. Ese es un misterio. ¿Entenderlo? Uno puede decir que es fácil y no sé qué, pero eso es un misterio y no es humano. Esa es una realidad, no lo vamos a mentir. Porque la misma Biblia dice que indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad. Ahora, cuando dice que hablamos en lenguas, cuando se habla en lenguas, está hablando por el Espíritu, ¿qué? Misterios. O sea, que así entendieran lo que dice, vamos a suponer que lo podemos traducir al español, hacer un misterio, ¿quién lo va a entender? Seguimos. Luego dice, versículo 3. Pero el que profetiza, ¿a quién habla? ¿Para qué? Exhortación y consolación. Aquí la palabra profetizar está más enfocada a la enseñanza y la predicación. Muchos lo han tomado como esto de profetizarle a la gente el futuro y cosas de esas. Pero cuando está hablando aquí, está hablando es de edificación, exhortación y consolación. ¿Se acuerda cuando dice la palabra del Señor a Timoteo? Exhorta, reprende, es lo mismo. Tú, Timoteo, habla la palabra, exhorta. Y dice que ¿para qué es la palabra? Para edificación. Entonces aquí la palabra profecía está hablando sobre la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Qué hace todo predicador y el que enseña la palabra del Señor? Está hablando la palabra profética más segura. Eso dice la palabra del Señor. Entonces esto es la profecía, la que necesitamos todos. ¿Para qué? Para que seamos edificados, o sea, para que crezcamos y para que seamos exhortados. ¿Quién se siente exhortado en las predicaciones? ¿Sí o no? Me dicen si no le subimos el volumen. Conste que he estado bien madre últimamente. ¿Sí o no? Sí. Yo he orado al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero consolar a los hermanos. Amén. Entonces dice aquí que entonces es para exhortación, edificación y consolación. Eso es la predicación de la palabra o la palabra profética. Amén. Listo, dice, versículo 4. El que habla en lengua, ¿qué? ¿Qué es una lengua extraña? Hubiera dicho el que habla en otro idioma, porque ese sí es un idioma. La lengua extraña, usted búsquela por Google, lo que dice es lengua desconocida. Lengua, cuando usted dice que algo es extraño, usted lo llama raro, diferente. Eso es lo que quiere decir la palabra extraña. Entonces, cuando alguien habla lengua extraña, diferente, ¿qué pasa? ¿Qué dice? O sea que cuando alguien está hablando en lenguas, ¿está haciendo qué está haciendo? Se está edificando. ¿A quién le gusta edificarse? Claro, uno escucha la palabra y se edifica, pero no hay nada como que Dios lo haga hablar a uno en lenguas y lo edifique a uno y uno se edifique en él. Eso es una cosa maravillosa. Y si usted no lo ha vivido, hermano, eso lo pega a uno del Señor. Eso lo agarra a uno de Dios.
Porque cuando uno tiene esa experiencia, hermano, de edificarse en él, hablando en otras lenguas, hermano, eso es una cosa que uno crece rapidito. Eso es como si le echara a usted automáticamente algo y que creciera usted rápido porque usted se pega del Señor. Mientras eso no suceda, es bastante difícil apegarse uno al Señor. Por eso hay tanta gente que no permanece. Amén. Entonces, eso lo edifica a uno, lo hace a uno crecer. Por eso es que es tan importante. Amén. Y seguimos leyendo. Y entonces dice, me perdí. Ya, el 4 o el 5. El 5. Ya. Así mismo, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿qué? Ahí está la cosa. El que profetiza o enseña, edifica la iglesia. Aquí hay un tema. Todo 1 Corintios 14 es para la iglesia. Aquí el punto y lo que está corrigiendo el apóstol Pablo es que ellos llegaban al culto, estaban en las alabanzas y se quedaban hablando en lengua y no dejaban predicar. Esa era la problemática que tenían. Y lo que Pablo está diciendo, no lo está prohibiendo. Lo que está diciendo, está bien que lo hagan, pero ¿sabe qué? Cuando estemos en la iglesia, hay que darle un espacio para que la gente sea edificada también por medio de la palabra. Porque tú te edificas cuando hablas en lenguas. Pero el otro, el que recién viene, el que no sabe, el que hasta ahora está aprendiendo, ese necesita aprender todavía por medio de la palabra hasta que sea investido de poder. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque Pablo no está diciendo, no hagan esto. No, edifíquense, qué bueno. Mire, y fíjese lo que dice el 5. Así que, ¿qué? ¿Qué quiere Pablo? ¿Qué quiere Pablo? Yo quiero lo mismo. Por eso me esfuerzo a que vayamos a los campamentos. Por eso me esfuerzo a que vayamos a las convenciones. Por eso nos esforzamos en la alabanza. Los hermanos ensayando y todo, porque lo que Pablo quería, ojalá todos vosotros hablen en lenguas, ojalá, qué deseo, qué bueno, excelente, es un deseo, hermano, y ese lo tiene que tener usted, yo lo tengo, usted lo debe de tener, lo debe de buscar, porque eso le va a servir a usted para edificación, para orar directamente al Señor, para hablar con él misterios, amén, o sea que sí sirve o no sirve. ¿Será necesario o no será necesario? ¿Es bíblico o no es bíblico? Es bíblico, amén, y necesario. Dice, pero el que profetiza, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, ¿qué está diciendo? Que es más importante que todos nosotros, cuando salgamos o cuando estemos en la iglesia, nos pongamos a hablar en lengua a todos, lo bueno sería que todos evangelizáramos. Que todos llevemos la palabra, que todos, dice, profeticemos. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. O sea, si todos fuéramos predicadores del evangelio, ¿cierto? Y si todos lleváramos la palabra, mucha gente recibiría edificación. Pero sobre todo dentro de la congregación, eso sí yo le digo, nosotros hacemos algo parecido al día de Pentecostés. Primero cantamos, adoramos y damos libertad. Y el que quiera danzar, y el que quiera brincar y el que quiera llorar, aquí le traemos los pañuelos si quiere. Pero en medio de las alabanzas usted disfrute de la presencia del Señor. Pero llega la predicación y si de pronto nos toca decirle a alguien, oiga, ¿sabe qué? Esto cálmese porque tenemos que seguir predicando. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. No interrumpa porque llegó el momento en que seamos edificados todos. Los antiguos y los nuevos y los que necesitan aprender. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí en la iglesia. Amén. Es necesario esto. Porque no sé si ustedes han visto, a mí me ha tocado pastores que dicen, no, la presencia del Señor se derramó y no pudimos ni predicar. Ay, Señor de la gloria, pobre iglesia. Claro, se están edificando en el Señor y la gente que vino, ¿qué pasó? No se le pudo predicar, hay que darle un espacio a la enseñanza y ahí todos tenemos que estar atentos. Lo bueno es que todos estemos concentrados en lo que se está predicando para que eso sirva para nuestra vida. Amén. Entonces, Pablo es consciente sobre eso. Y fíjense lo que dice, nos vamos a saltar al versículo 13. Listo. Pablo es consciente que a la iglesia que le está hablando, pues que muchos hablan en lenguas, que conocen el evangelio y que eso pasa. Pero que vienen otros que están por primera vez, que están iniciando en el camino, están aprendiendo y les va a sorprender eso, porque eso es sorprendente. Sí, el apóstol Pablo dice sobre eso. 1 Corintios 14:13. Por lo cual,
el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Pero si no la interpreta y no hay quien interprete, se puede edificar a sí mismo. Y ojalá todos lo hagamos para que crezcamos también. Amén, listo. Porque si yo oro en lengua desconocido, ¿qué pasa? Esa es la oración en el Espíritu. ¿Ya han escuchado sobre la oración en el Espíritu? Ahí dice literalmente que esa es la oración en el Espíritu. ¿Sí? Acuérdese que dijo, vendrán adoradores que lo harán en espíritu y en verdad. Eso lo dice después. La hora es, y la hora viene, en que vendrán adoradores que adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y está hablando casualmente de esto. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda con fruto. Y esa es una realidad. Sin fruto. Sin fruto, sí. Y esa es una realidad, queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, o sea, los invitados, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Lo que le estaba comentando de este pastor. O sea, si nos ponemos aquí a hablar en lenguas y hacemos la fiesta y no le damos momento para explicar estas cosas, la persona va a salir vacía. Porque todos salimos llenos del poder, pero la persona no entendió ni supo qué era lo que estaba pasando. Casualmente eso es lo que estoy haciendo hoy, porque se derramó muy bonito la presencia del Señor allá en el campamento y ahorita lo tengo que explicar aquí para que todos sepamos por qué lo hacemos y qué es lo que está pasando. ¿Ven? Dice, porque tú a la verdad bien das gracias. ¿Porque qué? Tú a la verdad ¿qué? O sea, el apóstol Pablo sí da gracias en el espíritu y hablando en otras, claro, hazlo. Pero el otro no es edificado sobre el nuevo, sobre todo el nuevo. Doy gracias a Dios. ¿Qué pasa con Pablo? O sea que esto no se quitó. Esto no se quitó. Yo no sé por qué hay iglesias cristianas que han agarrado esta doctrina y la han eliminado totalmente. Y en internet hay un montón de cosas. Incluso pasan niños hablando en lenguas y burlándose. Y que eso no sucede. Yo he visto niños llenos del Espíritu Santo. Yo lo he visto con estos ojos que se lo ha de comer la tierra. Ellos lo ponen mal, pero yo lo he visto. Yo lo he visto. Y yo digo, estos son unos desgraciados. Porque están burlándose de algo que Dios sí hace. Y entonces, y lo mismo, no, que eso es la glosolalia y que eso no, y si no, diga interprete. Y han desacreditado eso y han cometido un grave error. Porque al sacar esto que es bíblico, las iglesias se mueren. Las iglesias se mueren y la persona se muere. Necesita de ese aceite, necesita de esa gasolina. Necesita de ese efecto del poder. Porque ahí más adelante le voy a seguir diciendo cosas. Dice, y luego dice, doy gracias a Dios que ¿qué? O sea que Pablo está diciendo, si vamos a competir, yo hablo más que todos ustedes. Ese Pablo me trama. Sí, o sea, Pablo era bien presumido. O sea, yo digo, Señor, yo creo que todavía no sobrepaso a Pablo. Porque ese era bien presumido. Él presumía hasta que habla. Yo más que ustedes, así decía. Ojalá yo pudiera decir eso también. No me bajan. La vanidad. Bueno, listo, seguimos. Entonces dice, yo hablo más que todos ustedes. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. El propósito de este mensaje no fue eliminar las lenguas ni decir que no existen. El propósito de esto es tener un orden para poder predicar el evangelio, para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios y se pueda edificar sobre todo los que están comenzando. Amén. ¿Sí me están copiando? ¿Sí estoy diciendo algo que es la verdad? Que está en la palabra, ¿verdad? O sea, quiero que se lo lleve de tareita, amén. Listo. Ahora, Pablo sigue recomendando. 1 Corintios 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Imagínense cuando nos reunimos nosotros en la convención que nos reunimos como 1,000 y pico. Si la iglesia se reúne en todo lugar, imagínense aquí que nos reunimos de allá, de Santa Lucía, de aquí, de lo último de la tierra cercano. Amén.
Si la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. O sea, Pablo lo que está teniendo aquí es una idea de decir, ¿sabe qué? Queremos predicar el evangelio y si vienen y nos escuchan a todos hablando en lenguas, van a salir corriendo. Y hay gente que sale corriendo, hay gente que lo llevamos al campamento, lo llevamos a la convención. No, esos están locos allá y van al primer culto y salen corriendo. Se asustan. Es una realidad. Es más, pero esto es normal. Acuérdese lo que pasó el día de Pentecostés, que no dijeron que estaban borrachos. Estos están locos y están borrachos. Y eran los apóstoles. Y entonces dice la Biblia que entonces sucedió algo. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. O sea, porque cuando se predica la palabra, así no, en los cantos, que se manifieste el Señor y brinquemos si queremos. Pero mientras la predicación lo que quiere es que la palabra redarguya y la persona salga diciendo, sí, soy pecador, sí, yo hice mal, me tengo que arrepentir. Porque dice, eso es lo que tiene. Entonces adorará al Señor diciendo, postrándose sobre su rostro, lo oculto de su corazón saldrá y verdaderamente dirá que Dios está en este lugar porque se le dijo la recomendación de parte de Dios para su vida. Amén. Seguimos. Fíjese lo que pasó el día de Pentecostés, que ha estado que me sale 2 veces. El día de Pentecostés pasó que el Señor cumplió la promesa y todos hablaban en lenguas. Pero la gente que estaba alrededor dijo, no, estos están ebrios, están locos, hay una gran algarabía. Pero ninguno se convirtió por el hablar en lenguas. ¿Sí o no? Ninguno. Antes como que querían salir con... Entonces Pedro se para y dice, no se vayan todavía. Les quiero explicar lo que está pasando. Y les explica, mire, no están ebrios ni están locos. Esto lo que pasó fue lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel? En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizará. Y, ¿cierto? Y le contesta. Entonces, no se vayan. Esto está en la Biblia, que es lo que yo estoy haciendo el día de hoy también. Eso dijo Pedro. Pero ¿sabe cuándo se arrepintieron ellos los que venían? Que también eran gente que conocía a Dios. Se arrepintieron y creyeron cuando Pedro les habló quién era Jesús. Les predicó el evangelio. Entonces dice, este Jesús, y comienza a comentarle, fue crucificado, ustedes lo mataron. Y le dice, ¿qué dice? Versículo 36, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Mire, cuando la Biblia habla Señor es porque está diciendo que es Dios. Amén. Y dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, otra vez la pregunta, ¿qué? No, Pedro les dijo, no hay nada que hacer, así como ustedes vienen delante de la presencia del Señor, así quédense, no hagan nada porque la gracia es salvación y una vez salvos, por siempre salvos, ustedes no tienen que hacer nada, solamente crean y léanse en esta oración que le va a decir, yo creo en Dios Todopoderoso, Padre del cielo. ¿Hizo eso? No. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro les respondió, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse en primero. A pesar que ellos sabían cosas sobre Dios, tienen que arrepentirse de su vida pasada. Número 1. Segundo, bautícese cada uno ¿cómo? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y luego a qué hagan? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice, y con muchas otras palabras les instaba o los trataba de convencer que fueran salvos ¿de qué? De esta perversa. Si quiere les vuelvo a predicar sobre la perversa generación. Amén. Listo. Entonces, sed salvos de esta perversa generación. Entonces queda absolutamente claro por la palabra del Señor que esto de recibir la promesa del Espíritu Santo y ser llenos de poder del Espíritu Santo es bíblico y que se manifiesta hablando en otras lenguas en todo cristiano, todo el que crea. Hay que primero creerlo, lo segundo hay que buscarlo, hay que desearlo. Amén. Hay que buscar esa llenura. Amén. Ahora, dijimos anteriormente muchos de los beneficios para edificación, para hablar misterios con Dios,
para orar en el Espíritu, es una forma de adoración a Él, todas esas cosas. Pero la más grande de todas, ¿cuál es el beneficio más grande de recibir el poder del Espíritu Santo? Hechos 1:8. Hechos 1:8, ¿cuál? No, recibir el poder. Porque el Señor Jesús dijo, recibiréis poder. O sea, cuando dice que recibiréis poder es que hay cosas que no vamos a poder hacer. Amén. Que hay cosas que no están en nuestras manos. Muchas cosas que no podemos hacer. Y dentro de esas cosas, dice que este poder es para muchas. Dice la palabra del Señor que tomarán serpientes y que muchas cosas de esas. ¿Se han escuchado? Que cuando eso venga sobre nosotros, entonces recibiremos poder para muchas cosas. Eso dice la palabra del Señor. Y para eso, ese poder lo necesitamos para ser testigos o para predicar la palabra del Señor. Amén. Fíjese, voy a comenzar con lo siguiente. El Señor le dijo a Pedro algo, Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuándo? Él salió de una atar y desatar hasta que se llevó su primera predicación después de haber sido lleno del Espíritu Santo. O sea que cuando comenzaron a funcionar las llaves que Dios le daba a Pedro, pero no solamente las da a Pedro, a la iglesia. Las llaves para que el infierno no prevalezca o gane contra la iglesia. Ese poder está de las llaves. De poder, dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates aquí será desatado en el cielo. ¿Cuándo? Cuando tengamos ese poder. Hasta antes Pedro no hizo nada. Le tocó quedarse en Jerusalén esperando. Y una vez se le bautizaron los primeros 3,000. Muchos no. Claro, ya tenía el poder de hacerlo. El Señor le dijo que a ti ¿qué dice? A ti te daré las llaves. Y ese día él obtuvo las llaves. Entonces, hermanos, mire, para desatar y desatar no es con palabras, es con poder. Y hay mucha gente que ya está condenada. Y los únicos que pueden ir a sacar a esa gente de la condenación somos nosotros, si estamos llenos del poder de Dios. ¿Por qué su familia no se convierte? ¿Por qué no los puede sacar de allá? ¿Por qué su familia se ha arruinado? Oramos, les enseñamos la palabra del Señor. ¿Por qué hay cosas que no podemos dejar? Porque falta el poder para poder. Amén. Porque con ese poder y con las llaves dice, el infierno no va a prevalecer ni va a ganar. Amén. Entonces ahí es donde está. Incluso también le voy a hablar algo por la palabra del Señor. Lo más especial de este poder del Espíritu Santo en Lucas 4, versículo 18. El Señor Jesucristo es tipo de nosotros. Estamos hablando que Jesucristo es el Hijo de Dios para enseñarnos a nosotros a ser hijos. ¿Sí o no? Hagan todo como yo hice. Eso dijo el Señor Jesús. ¿Sí lo hizo o no? Como hijo. Y todo lo que el Señor hizo como hijo, como hombre, hijo de hombre, se bautizó. ¿Sí o no? Vino la palomita. Bueno, vino el Espíritu Santo como paloma, para que no. Porque luego ya me van a confundir. Es que yo digo cosas así, pero solamente para ser ilustrativo. Vino el Espíritu Santo sobre él. O sea, lo primero es que si el Señor Jesús se bautizó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ah, porque él se bautizó. Lo segundo, vino el Espíritu Santo en forma como paloma y le dijo, este es mi hijo amado. ¿Qué necesitamos nosotros? También que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Sí o no? Y dice la palabra del Señor en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor o el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ustedes sí saben que la unción es tipo de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. ¿Sí lo saben? Por cuanto me ha ungido. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo que el Espíritu de Dios, así como nosotros, debe de estar sobre nosotros y ser ungido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué?
¿A pregonar qué? Libertad a los cautivos. ¿Y darle qué? ¿Y poner en libertad qué? Eso ya lo hizo el Señor en la cruz, pero nos dejó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién se la dejó? A usted y a mí. Así como el Señor Jesús fue ungido, pero Él dijo, yo me voy, yo los lleno con el Espíritu Santo a ustedes, y la chamba ya la hice de mi parte, ahora háganla ustedes. Ahora yo los voy a ungir a ustedes con mi poder. ¿Para qué? Para que vayan al mundo y lleven las buenas nuevas. Las buenas nuevas son el evangelio de la salvación. Porque es un hecho que el mundo nace perdido. Y el mundo que no conoce a Dios está perdido y está literalmente muerto en sus delitos y pecados. Y la Biblia dice, están en condenación. Y a mí me duele mucho decir esto porque hay gente que uno tiene que ir a enterrar. Y la Biblia dice cosas sobre eso. ¿Cómo le da uno a una persona? Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, el problema no es que el mundo esté perdido. El problema es que el Señor nos encargó a nosotros, nos está ungiendo y llenando con su presencia para que llevemos este evangelio y lo saquemos de allá, para darle buenas nuevas, para agarrar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente no hay en este barrio triste? Ay, no, con depresión. ¿Cuántos están en depresión? Triste. ¿Y por qué? No sé. ¿Cuántos no están cautivos por las drogas, cautivos en malas relaciones, cautivos en hábitos? ¿Cuántos no están cautivos porque no se pueden salir de ahí? Dicen, no, yo salgo cuando quiera. Pero del centro de rehabilitación no la arman. ¿Y quiénes son? Dice, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y eso se necesita para todo esto, ser ungido y que el Espíritu del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Porque ahora sí ya voy de mediodía para abajo, voy acabando. Hermanos, porque yo les voy a decir algo, para terminar. Este poder se necesita y las llaves, ¿cierto? Que el Señor le entregó a Pedro y nos entrega a cada uno. Porque esto del Evangelio es un milagro. Usted y yo estamos aquí y vamos y predicamos el evangelio. No, eso no me van a creer. ¿Sabe por qué decimos que no van a creer? Porque nosotros también, para nosotros era imposible creer eso. Si yo, ¿no? Si para mí, ahora yo iría a llevar esta locura a otro. Sí se necesita una obra divina, se necesita un milagro, algo grande, una obra que solamente Dios puede hacer para que esto pase. Esto no se puede lograr por métodos humanos. ¿Sabe cómo se puede lograr reunir gente? Reunir gente se puede hablar con buena oratoria, pero no salvar gente. Para salvar gente se necesita una cosa mayor, hermano, porque es que cuando uno va a predicar la palabra del Señor, no va a hacerle cosquillas a Satanás. Ah, Satanás está esperándolo. Ay, se me están llevando los hijos. Ah, qué bueno, llévase, te regalo este. No va a querer dejar ir a nadie. O sea, se necesita poder y todo el poder de Dios, porque tú vas a ir, como dice la palabra del Señor, a hollar escorpiones y serpientes. No se puede ir uno desarmado. Se necesita un poder divino que haga algo especial. Esto no es cualquier cosa, esto es grande, amén. Entonces dice la Biblia, ¿por qué necesitamos? ¿Y sabe qué? Necesitamos un milagro. Un milagro, mire, con este milagro que el Señor haga, y yo le voy a proponer a usted que oremos por ese milagro y que el Señor nos llene de su espíritu por ese milagro nomás, por uno. Ya dijimos que libertad a los cautivos y todo eso, pero con una sola que suceda, con esa la armamos. Yo he llegado a esa conclusión y usted me va a decir que no. Dice 2 Corintios 4 versículo 3, dígame si sí o no. Dice la palabra del Señor, porque si nuestro evangelio está aún ¿qué? 2 Corintios 4, 3. Dice, ¿encontraron? Amén, amén. Porque si nuestro evangelio está aún ¿qué? Entre los que ¿qué? Está encubierto, en los cuales ¿qué pasó? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no le resplandezca ¿qué? La luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, de todo lo que leímos anteriormente, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Pero yo digo,
Yo le pido al Señor un milagro, uno, y es que el Señor le abra la vista al ciego. Porque aquí dice que el evangelio es luz. Pero ¿y usted qué se saca teniendo el evangelio que es luz y llevándosela a un ciego? Los ciegos no pueden ver la luz. Y mientras esté ciego, no va a ver la luz. Y todo comienza por ese milagro. Yo, mire, hermano, siempre le ruego al Señor, y no sé si usted me ha escuchado, en todo sentido: Señor, dame visión para los negocios. Dime dónde está la plata que yo voy por ella. Pero no solamente eso, es un ejemplo tonto, pero le quiero decir: Señor, ábrele los ojos a la persona que le voy a predicar la palabra. Señor, el día antes de oración, Señor, ábrele los ojos a la iglesia para que puedan ver. Dame estos segundos, préstame sus ojos durante 1 hora para predicarles el evangelio. Porque si pueden ver, la luz del evangelio les va a entrar, Señor. Porque dice la palabra del Señor que el evangelio está encubierto, porque el 10 de este siglo les cegó a ellos los ojos, están ciegos para que vean. Y usted se puede matar predicando. Y usted puede hablarle a su familia y dígale, insístale, y con títeres, si quiere. Y no le van a entender hasta que el Señor le dé vista a los ciegos. Esa es mi oración: Señor, ábrele a la congregación los ojos, que puedan ver durante unos minutos mientras el momento. Por eso les digo, despiértese mientras digo esto. Y yo por dentro estoy diciendo: Señor, quítale la ceguera, dale ojos, al menos mientras digo esto. Amén. Porque ese momento de lucidez, ¿ustedes se acuerdan de algo que pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue de la casa, pero sucedió algo especial con él. Cuando él lo perdió todo y que anhelaba comer de los cerdos, dice que volvió en sí. Eso de volver en sí, eso de tener un momento de lucidez, es el momento exacto donde ahí entonces uno puede meter la palabra del Señor. Ese momento de lucidez, ese momento de vista, que el Señor le dé a uno ese milagro, para que la gente pueda abrir los ojos y escuchar y entender y ver la gloria del Señor. Y él cayó en cuenta, dice que tuvo ese momento de lucidez y dijo en ese momento: ay, ¿yo qué hago aquí? Quiero comer hasta de los cerdos, y en la casa de mi padre hay mucha comida y hay trabajo, y la gente no está, los trabajadores tienen mejores cosas que yo. Y entonces ese momento de lucidez, por eso yo ruego al Señor, y usted ruegue al Señor: Señor, lléname de tu espíritu, úngeme y dame este milagro, que cuando yo vaya a hablar, dale vista a los ciegos, para yo poderles predicar el evangelio. Y entonces dice: de manera que se cumplen ellos, eso está en Mateo 13, versículo 14, también lo dijo el Señor Jesús, de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan y para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan, ¿y qué? Y yo los sane. Amén. Entonces, hermanos, sabe que, para terminar, les quiero decir que hay una iglesia en Apocalipsis 3:18 que el Señor le dice que es una iglesia ciega. Y entonces la recomendación del Señor a esa iglesia es: unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Se necesita el poder para poder abrir los ojos, para poderle predicar. Bueno, si no les predicamos, estamos peor. Amén. Pero si el Señor nos da ese milagro y unge los ojos de las personas para que puedan ver y entregarles el evangelio, ellos, ese momento de lucidez, van a creer. Amén. Entonces, para terminar, hermano, les quiero decir varias cosas. 1, ¿sí entienden la importancia de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Sí entienden la importancia de anhelarlos? ¿Sí entienden la importancia de usted orar y buscar en eso? Y yo les digo, hay gente que dice: no, es que los eventos, uno puede en la casa. Yo no sé, pero yo me siento mejor y me lleno más cuando me reúno con más gente en la presencia del Señor. En la casa también. Pero cuando uno está todo congregado, todos juntos, y entre más gente hay, como que más bendición hay. No sé por qué. Ahora, el día de Pentecostés habían 120 y ahí el Señor se los llenó. Amén. Yo por eso desde pequeño aprendí a no perderme ni un programa, y siempre que voy a los programas yo voy preparado, porque no es lo mismo la comida casera que la comida, ¿cierto?, en restaurantes, ¿sí o no? Sí, no es lo mismo
la comida de la casa que ir a comer allá en el sirloin. Bueno, yo me siento como en el sirloin cuando voy a los eventos. Y a mí se me hace raro que la gente no quiera. Pero yo voy a eso, a buscar la presencia y me hago adelante y me pongo y me meto y casi ni quiero servir ni estar atento de nada. Amén. Porque a eso vamos. Entonces yo les insto, hermanos, para que estemos orando y buscando la presencia del Señor. A que usted crea que esto es una realidad, a que lo viva, a que lo sienta. Mire, hermano, usted cuando el Señor está llenando, lo llena uno como un vaso. Y uno siente la presencia del Señor, pero las personas mismas se detienen. Ay, no, porque se me va a correr el rímel. Ay, me van a ver, se me van a salir los mocos. Ay, no haga eso. Eso dice la palabra del Señor, que es resistir al Espíritu. Y eso dice que es pecado. Resistir al Espíritu. Si el Señor lo está tocando, dele libertad. Por más grande que usted esté y muy machito que sea, llore delante de la presencia del Señor. Y si ya bien maquillada, llévese un paquete de pañitos. Amén. Y dele libertad al Espíritu y deje que el Señor lo llene, porque el Señor tiene un propósito con su vida. ¿Usted quiere ver salva a su familia? ¿A usted le preocupa la gente que ama? ¿Quiere que el Señor los convenza? Necesita un milagro, y es que el Señor les abra los ojos. Y para que el Señor le abra los ojos, necesita ser investido de poder. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y bueno, ustedes ya saben por qué vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar? Para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Mire, cuando usted viene a un culto, usted siente la presencia del Señor, haga de cuenta que el Señor le echó un cuartito, pero todavía no ha sido lleno. Usted va a otro culto y ya quedó a la mitad. Pero ¿qué pasa? Usted se va por la calle, está trabajando, llega a la casa, se encuentra a su esposo o su esposa y ya ahí se le perdió la mitad del Espíritu, ¿no? Sobrevivió porque le quedó el cuartito. Y entonces usted vuelve a culto y otra vez a la mitad. Pero en el camino llega otra vez con su jefe y otra vez, porque eso, el Espíritu, sí siento que uno entre más está en contacto con el Señor, más se llena. Y entre más problemas tiene y más como que lo absorbe. ¿Usted no siente que eso lo absorbe? Y usted llega a veces cansado del camino, sediento de ti, ¿cierto? Un camino he cruzado, ¿qué dice? Sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y a veces llegamos así, yo también. Digo, híjole, no, esta semana estuvo, pero mejor dicho, cansado del camino. Y entonces necesitamos otra vez. ¿Por qué no llenamos hasta rebosar y que salte agua? Pues porque siempre estamos para arriba, para abajo, para arriba. Pero si usted mire, se llena. Y otra vez viene al otro culto y ora. Y luego va al campamento. Y luego va a la convención. Y luego va a una parte y busca. Llega el momento en que se llena la copa. Y dice, mi corazón rebosa. Y cuando rebose y salte para vida eterna, hermano, eso va a ser como río de agua viva. Nadie lo va a parar. Amén. Usted va a comenzar a alabar al Señor y el Señor va a comenzar a darle palabra misteriosa y extraña. Y hermano, después de eso no hay nada que lo pueda detener. Así mantiene el Señor a esta iglesia. Y así el Señor mantiene a tu familia y mantiene tu vida. Llénate del poder del Espíritu Santo. Va a ser algo milagroso y maravilloso. Nadie te podrá hacer frente. Yo se lo digo en el nombre del Señor Jesús. Oremos en esta hora. Señor Jesucristo, gracias te damos por tu palabra. En tus manos está tu iglesia en el Valle de los Molinos, Señor. Llénalos de tu poder, Señor bendito. Que nosotros estemos interesados en buscar, Padre Celestial, esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada día en nuestras oraciones, Señor, busquemos tu presencia. Que tu presencia sea real, Señor. Y que nos llenes hasta que rebose, Señor bendito, nuestra copa, Padre Celestial. Mi copa está rebosando, Señor, así como decía David, Padre Celestial. En esta hora invoco tu nombre, Señor, sobre tu pueblo para poder evangelizar, llevar este evangelio. Danos, Señor bendito, el poder de tu Espíritu para darle vista a los ciegos, Padre Celestial, para que puedan ver la luz del evangelio, Señor. En esta hora yo invoco tu nombre sobre cada uno de los que están en este lugar para que sean llenos de tu poder, Señor, para que tengamos esa sed, esa necesidad. Tú dices en tu palabra que el que tenga sed venga a mí y beba, Señor.
Y dice tu palabra, Señor bendito, que así será el que tenga sed y se llene de ti, de su interior correrán ríos de agua viva. Te pido en esta hora, Señor, que tú seas obrando en cada uno de nosotros para que podamos predicar este evangelio, para que puedan ser libertados nuestros familiares, nuestros amigos, Señor, nuestros vecinos. En el nombre de Jesucristo, la honra y la gloria es para ti. Amén, gloria al Señor. Forma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar, y sopla con el viento tu avivamiento, cura todo este lugar, que tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar, y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se
muertos, se sanan enfermos. Queremos de ti, llenados de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos contigo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Cuando tu gloria desciende en lugar, toda la tierra tiene que adorar. Necesitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenados de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Glorificado es el nombre del Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos.